Amigos, un gusto como siempre saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Seguimos haciendo esta reflexión, seguimos con estos análisis del proceso electoral 2014-2015, pero visto precisamente con los ojos de las salas regionales. Y ahora le quiero dar la bienvenida al magistrado presidente Adín de León de la Sala Regional Jalapa, a quien saludo como siempre con mucho gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Lupita. Muy bien, muy a gusto estar aquí contigo nuevamente. Oye, y bueno, en un momento importante sin duda en el que estamos haciendo pues el balance, ¿no? En el que ustedes nos están compartiendo cómo vivieron esta experiencia con nuevas reglas y cómo les fue, sobre todo a ustedes que estuvieron en un proceso donde en algunos de los estados de las salas pues hubo situaciones realmente muy complicadas. Desde luego, Lupita, fue un proceso muy particular en cuanto al número de impugnaciones y en cuanto a las circunstancias que tuvimos que resolver. Permíteme comentarte que la Sala Regional Jalapa, en procesos electorales anteriores, lo más que había recibido eran 30 juicios de inconformidad. En este proceso electoral recibimos 132 impugnaciones. Prácticamente de 60 distritos que componen la tercera circunscripción, se cuestionaron o se cuestionó la declaración de validez de las elecciones en 53 de ellos, lo cual numéricamente o cuantitativamente potenció el trabajo que se llevó a cabo en la sala regional y además con asuntos muy interesantes como en su momento te iré platicando. Oye, y es importante esto que ha ocurrido porque se habla de alguna forma de la confianza que se tiene en las autoridades encargadas de resolver estos temas, ¿no? Definitivamente. El número de impugnaciones es el fiel reflejo de que los actores electorales, los ciudadanos, los partidos políticos, los candidatos, los ciudadanos, encuentran en la sala regional y en general en el Tribunal Electoral pues una autoridad que les resuelve sus impugnaciones y además que es eficaz en la protección de sus derechos político-electorales. Te quisiera preguntar, ¿en qué parte del proceso vamos o ya se terminó en diferentes estados? Sé que la situación de las fechas, de los tiempos es distinto, pero ¿ustedes cómo van? Bien, por lo que hace a la elección federal, las salas regionales conocimos de los juicios de inconformidad y teníamos como fecha límite para resolver todos esos juicios el día 3 de agosto. Todas las salas regionales y en específico Sala Regional Jalapa resolvimos antes del día 3 de agosto y ahí a partir de ese momento venía la segunda instancia en el proceso de calificación de las elecciones a través de aquellas impugnaciones que se presentaran ante la Sala Superior mediante el recurso de reconsideración. En términos de ley, y de hecho así aconteció, la Sala Superior resolvió todos los recursos de reconsideración que tenían que ver con la calificación de las elecciones de diputados federales el pasado 19 de agosto, que es la fecha límite prevista por el legislador. Esto por lo que hace a los procesos electorales federales. En este caso nosotros desde el día 3 de agosto concluimos nuestra actividad, pero paralelamente a las elecciones federales, en la tercera circunscripción se celebraron elecciones en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, el mismo día, 7 de junio, y el 19 de julio en el estado de Chiapas. Entonces, en estos momentos estamos precisamente conociendo de aquellas impugnaciones con motivo de las elecciones en dichas entidades federativas. Oye, en el caso de Oaxaca, si te parece bien, empezamos con esto porque fue realmente uno de los estados que más llamó la atención. De hecho, era el que más pues había generado interés de los medios de comunicación y del país en general por lo que se estaba viviendo en esos momentos, momentos de mucha tensión, momentos en los que incluso se pensó que podría a lo mejor pues posponerse la elección. Efectivamente. Todos conocimos y estuvimos al pendiente de las circunstancias que acontecieron antes de las elecciones y durante la jornada electoral en el estado de Oaxaca. Permíteme comentarte que de 11 distritos que componen el estado de Oaxaca, tuvimos impugnaciones en 9 de ellos. Y en algunos casos hubieron distritos como el distrito de Teotitlán, Juchitán,
en donde 10 partidos políticos presentaron sus sendas demandas para cuestionar el triunfo a quien se le declaró ganador. Es un hecho inédito. Nosotros en una calificación de elección o en alguna impugnación no habíamos tenido a todos los contendientes que no obtuvieron el triunfo cuestionando los resultados de las elecciones. Y esto desde luego es muestra de las circunstancias lamentables, desde luego, que en un momento dado pusieron a prueba el sistema de medios de impugnación en materia electoral en el estado de Oaxaca. ¿Por qué? Porque, como bien lo relatas, antes de las elecciones nos enteramos, y de hecho fue motivo de petición de nulidad de elección, el que hubieron diversos actos de violencia, toma de las instalaciones de los consejos local y distritales del Instituto Nacional Electoral, se obstaculizó la entrega de paquetes electorales a quienes iban a fungir como presidentes de mesas directivas de casilla. Esta situación, pues provocada por un boicot declarado en contra de los resultados de la celebración de los comicios. Ya el día de las elecciones, pues también hubieron casos, hubieron entidades, distritos electorales en donde lamentablemente no fue posible la instalación de más del 30% de las mesas directivas de casilla, por diversas razones, ya sea porque se abandonaron, llegaron los ciudadanos, instalaron las casillas y las abandonaron a partir de diversas amenazas, con motivo de que iban a tomar las instalaciones, quema de materiales o simplemente el hecho de que no se pudieron instalar porque no llegaron ni los paquetes electorales, no habían paquetes o no llegaron los ciudadanos. Entonces, lamentablemente fue una situación compleja porque en diversos distritos donde se impugnaron estas elecciones, pues hubo un común denominador, el clima de violencia, el clima de amenaza constante para la celebración de las elecciones. Y esto, desde luego, ya una vez que se dieron los resultados de las elecciones, pues provocó que los partidos políticos contendientes cuestionaran la validez de las mismas, solicitando que se anularan las elecciones. Ahora dime una cosa, llamó mucho la atención, hubo de hecho comentarios, escuché la mayoría de los mismos positivos en contra de la confirmación de la declaración de validez. ¿Por qué lo decidieron así? ¿Le puedes explicar a nuestros amigos del auditorio qué fue lo que ocurrió y por qué, a pesar de diversas irregularidades, ustedes dijeron, bueno, hay que respetar el voto de quienes asistieron a las urnas? Perfecto. Desde luego, todas las impugnaciones tenían esta petición, anular las elecciones. Desde luego, también, desde un punto de vista individual de quienes integramos la Sala Regional Jalapa, pues era muy fácil, pudo haber sido muy fácil determinar, vamos a anular las elecciones y que se lleven nuevamente los comicios. Es decir, un borrón y cuenta nueva, no pasó nada y probablemente puede haber sido una decisión incluso salomónica. Sin embargo, lo que siempre pasó por nuestra mente fue el hecho de que ese iba a ser un precedente muy negativo para la celebración de las elecciones, porque a partir de una decisión como estas, de anular todo y volver a llevar a cabo las elecciones, iba a ser una especie de premio a todas estas conductas dentro de la ilegalidad, a todos estos actos de amenaza constante contra las autoridades del Instituto Nacional Electoral, contra los ciudadanos que actuaron en las mesas activas de casilla y en general contra los ciudadanos que querían votar. Hubiera sido un precedente muy lamentable el hecho de que pues ya sabían que con provocar que no se instalara un determinado porcentaje de las casillas, pues eso automáticamente iba a generar como consecuencia la nulidad de los comicios. Por eso es que, si bien era una petición pues aparentemente fácil de tomar, el efecto pernicioso de esa decisión pudo haber sido muy lamentable, porque entonces hubiera sido ya una invitación a cualquier agente o cualquier sujeto para la manera de evitar que se valide una elección, pues es provocar destrozos, provocar quema de paquetes, que no se instalen las casillas en el porcentaje que prevé la ley. Por el contrario, nosotros lo que decidimos fue precisamente ante esos hechos lamentables, porque en nuestra resolución nos abocamos a
plantear cuáles fueron las circunstancias en las que se llevaron las elecciones en esos distritos electorales. Relatamos la situación previa a las elecciones, lo que ocurrió el día de las elecciones y con posterioridad a los comicios. Nos dimos cuenta y hubieron distritos como Teotitlán, como Juchitán, donde se rebasaron en más del 20%, más del 30%, aquellos casos donde no se pudieron instalar las casillas o donde tuvieron diversas irregularidades que no fue posible computarlas. En esas circunstancias, que eran los dos casos pues, con un impacto mucho mayor, porque se rebasaban con creces los preceptos, el precepto de la ley. La ley es muy clara al señalar que procederá la nulidad de una elección cuando no se puedan instalar el 20% de las casillas electorales, o bien cuando existan irregularidades graves que provoquen la nulidad de la votación en esas casillas en un 20%. Teníamos escenarios de más del 30% de las casillas en esas condiciones. Ahí era donde entraba precisamente, había necesidad de hacer un ejercicio de ponderación. La ley pues, estaba colmada en ese precepto, en ese supuesto de numérico, digámoslo así, en cuanto al número de casillas afectadas. Sin embargo, también hay criterios de jurisprudencia del Tribunal Electoral que nos obligan a revisar si esas irregularidades pueden ser determinantes para el resultado de la elección. Y ahí en ese ejercicio de ponderación nosotros concluimos que no había esa determinancia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que un 30% de las casillas no se instalaron y un porcentaje similar de ciudadanos no pudieron votar, lo cual es muy lamentable y lo cual desde luego reprochable como autoridad electoral, pero también nos dimos cuenta que el 68% o más del 60% en algunos casos sí se pudieron instalar las casillas, que sí pudieron llegar los ciudadanos a recibir la votación y sobre todo que hubieron ciudadanos que pese a las circunstancias y al clima de violencia, al clima de inestabilidad social que había en ese momento, sí pudieron emitir su sufragio. Esos votos fueron los que nos orientaron para declarar la validez de la elección. Además, estamos convencidos de que el sistema de nulidades en materia electoral está diseñado para sancionar conductas de los propios sujetos de las elecciones, de los partidos políticos, de las autoridades electorales, de los ciudadanos. Pero en este caso fue un ente ajeno a los actores políticos el que provocó este clima. Y por lo tanto también una manera de robustecer el respeto al voto libremente emitido era precisamente a partir de una determinación como la que tomamos. Ahora, leía algunas informaciones después de los partidos políticos que aún con esta determinación dijeron no la vamos a aceptar, no estamos de acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Se tiene que aceptar lo que determina la sala o qué es lo que ocurre? Bueno, contra nuestras determinaciones, una vez que nosotros el día 2 de agosto resolvimos los casos de Oaxaca y el resto de los asuntos que nos faltaban por resolver, bueno, hubieron partidos políticos que no estuvieron conformes con nuestra determinación y tuvieron la oportunidad de agotar el recurso de reconsideración ante la Sala Superior y la semana pasada, precisamente el día 19, la Sala Superior confirmó nuestras resoluciones. En el caso de Oaxaca, en un espacio dedicado a todos los asuntos de Oaxaca, los magistrados que integran la Sala Superior confirmaron la determinación de Jalapa en el sentido de que había que darle soporte y fuerza y respeto a el voto que sí se pudo emitir. Lamentablemente no pudieron votar todos, pero había que respetar los que sí votaron. Y en ese caso, precisamente a partir de que se resuelve esto, pues queda debidamente calificada la elección. Los diputados que fueron electos, que resultaron electos en esos distritos, pues ya en estos momentos se encuentran en los trámites correspondientes a su acreditación y el día 1 de septiembre estarán seguramente tomando posesión de las curules que les corresponden. Ahora, en Oaxaca, ¿cómo estuvo este tema de la paridad? ¿Cómo estuvieron las cosas con respecto a candidaturas independientes? ¿Y qué otros puntos emblemáticos dirías tú que vivieron? ¿Cuál fue la experiencia que tuvieron? Bueno, mira, a partir del nuevo marco constitucional y legal, pues en todos los estados de la tercera circunscripción, al igual que en el resto del país, pues sí se exigió el cumplimiento a los criterios de paridad
en la postulación de candidatos. Desde el momento en el que se estaban celebrando las elecciones al interior de los partidos políticos para postular candidatos, así como al momento del registro ya de los ciudadanos que iban a ocupar esas candidaturas. En todo momento se veló por el respeto a las normas previstas en la Constitución, en la ley electoral, para cumplir con este requisito. Ya en la operatividad, ya en los resultados, pues bueno, la ciudadanía votó por los candidatos que determinó, y bueno, pues lo podemos ver, lo que acabamos de darnos cuenta o de escuchar a partir de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral llevó a cabo la asignación de diputados de representación proporcional, pues estamos viendo como consecuencia de estas reformas en materia de paridad de género que el 42.6% de los integrantes de la Cámara de Diputados ahora son mujeres, lo cual sin duda alguna nos hace ver que estas normas tuvieron un efecto muy positivo y desde luego pues que basta pues continuar con el cumplimiento de las mismas y desde luego favorecer o perfeccionar aquellos casos donde no haya sido posible aplicarlas debidamente. Oye, en Tabasco la situación igual te preguntaría, la experiencia de la sala, los temas o los momentos más álgidos que vivieron. Bueno, en el caso de Tabasco nos enfrentamos como sala regional, tratándose las elecciones locales, es decir, para integrar a los ayuntamientos y a los integrantes de su congreso local, nos topamos con una situación. Resulta que el Instituto Electoral del Estado, al momento de validar los registros de las candidaturas, pues se quejaron partidos políticos, específicamente Acción Nacional, que no se verificó el cumplimiento a la paridad de género tratándose de las elecciones de integrantes de ayuntamientos. Si bien se cumplía con el requisito de paridad vertical, digamos así, la alternancia en las listas encabezadas por hombre o mujer, y luego mujer, hombre, hombre, mujer, etcétera, pero también lo que pedían es que se hiciera un análisis de la paridad a nivel horizontal, es decir, del resto, del grueso de los candidatos a presidentes municipales, pues también se debió haber verificado, y eso fue uno de los temas que nosotros nos tocó resolver, el que el igual número de candidatos a presidencias municipales estuviera reflejado en hombres y en mujeres. Nos topamos precisamente con la oportunidad, porque tuvimos la oportunidad en la Sala Regional Jalapa, de ordenarle al Instituto Electoral de Tabasco, pese a que ya estaban iniciadas las campañas electorales, pese a que los partidos ya habían aparentemente cumplido y ya se estaban llevando a cabo las campañas, se ordenó que se dejara sin efecto ese acuerdo de registro de candidaturas, que se emitiera uno nuevo y desde luego que se obligara a los partidos a cumplir con las cuotas de paridad. Oye, ¿no los presionaron? ¿No les dijeron, oigan, por favor, déjenlo para otra ocasión, para otra jornada electoral? Tratándose del estado de Tabasco, no hubo ninguna manifestación en ese sentido. En realidad la autoridad, a partir de la indicación que le dimos en nuestra sentencia, cumplió a cabalidad. Los partidos políticos cumplieron con el deber de registrar el candidatos observando las reglas de paridad horizontal y paridad vertical. Desde luego estaba iniciando el proceso, estaban iniciando las campañas electorales y había todavía mucho tiempo para poder hacer ese ajuste. Permíteme comentarte que nuestra resolución también fue motivo de revisión por parte de la Sala Superior y también tuvimos la fortuna de que nos confirmaran el criterio que habíamos emitido. Eso fue lo que vivimos respecto al estado de Tabasco. En estos momentos se están calificando las elecciones locales. Ya el Tribunal Electoral de Tabasco ya se pronunció respecto de aquellas impugnaciones que se presentaron y ahorita estamos recibiendo en la Sala Regional todos aquellos juicios de revisión constitucional que utilizan los partidos políticos para cuestionar esas decisiones del Tribunal Electoral de Tabasco. En este momento tenemos un poquito más de 50 impugnaciones en donde pues se están cuestionando ¿no? diversos distritos, diversos municipios y también temas tratándose de la asignación de diputados de representación proporcional, en donde la temática fundamental tiene que ver con el aspecto de género, lo cual tendremos oportunidad en su momento
de estar resolviendo. Oye, en el caso de Oaxaca, me imagino que pues representa un reto muy importante, caso Tabasco, me imagino que cada uno tiene sus peculiaridades, pero si se trata de retos, pues ahí está también Chiapas, ¿no? Por supuesto, fíjate que la tercera circunscripción se integra con los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas. Y cada uno de esos estados tiene particularidades muy especiales, atendiendo a sus circunstancias. Hay distritos o tenemos comunidades donde pues, se llevan a cabo asuntos por usos y costumbres, donde el respeto a la calidad indígena está tutelada por las normas, como en el caso de Oaxaca, que en casos importantes en Veracruz y en Chiapas, pero también tenemos casos donde pues, nos toca resolver asuntos de los municipios más pobres, lamentablemente, del país, y por otro lado podemos resolver asuntos de municipios donde el aspecto económico resulta fundamental por ser piezas claves para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Distritos o comunidades donde tenemos centros turísticos importantes como Benito Juárez, donde tenemos puertos como Veracruz, como Coatzacoalcos, Tuxpan, o ciudades muy importantes para la industria. Entonces eso le da una particularidad a la tercera circunscripción. Y el caso de Chiapas, fíjate Lupita, que ahí las elecciones se celebraron el día 19 de julio. Ya no fue posible homologarlas al 7, primer domingo de junio. Entonces las elecciones por esta ocasión se llevaron en ese momento. También hubo un tema muy importante de género. Recordemos que Sala Superior ordenó también a los partidos políticos y a la autoridad electoral que se cumplieran todos estos aspectos de paridad tanto horizontal como vertical. Las elecciones se celebraron el día 19. En estos momentos se están agotando todas las instancias locales y estamos ya empezando a recibir aquellos juicios de revisión constitucional para cuestionar las determinaciones del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Oye, y también en Chiapas fue la misma historia, ¿no? A pesar de que ya estaban las campañas iniciadas, pues ni modo, tuvieron que decirles ustedes, ¿saben qué? Que aquí va una mujer. Por supuesto, en una decisión muy importante de la Sala Superior, se tomó esta decisión a días de que se celebraran los comicios. Ya se encontraban listas las boletas electorales, ya había gente, habían candidatos hombres que ya llevaban un buen rato haciendo campaña y de repente fue el cambio, el golpe de timón y de repente vamos a cambiar a partir de esta decisión de la Sala Superior y regístrame a mujeres. Desde luego son aspectos fundamentales en el cumplimiento, es decir, aquí en este caso la justicia electoral con perspectiva de género tuvo una prueba muy importante. Realmente la decisión de Sala Superior fue fundamental para estos efectos y ahorita pues estaremos en su momento pues viendo cuál fue el escenario en cuanto a los resultados, a las impugnaciones y bueno, a los casos que en particular se nos presentan. Oye, hubo muchas denuncias de que hubo mucho chanchullo, mucha compra del voto, que hubo mano negra de autoridades importantes, hasta del gobernador, ha salido ya publicado incluso en los diversos medios nacionales. ¿Tú cómo ven en la sala, cómo han visto, hubo impugnaciones en este sentido, se están resolviendo también las cuestiones, hubo muchas, hubo pocas? Bueno, efectivamente todos aquellos cuestionamientos respecto a los resultados de las elecciones en estos momentos se están ventilando ante el tribunal local. El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, si mal no recuerdo, tiene un promedio de 87 impugnaciones, a lo mejor el dato no es muy exacto, pero la última vez que yo obtuve esta información, estamos hablando de un promedio de 87 impugnaciones, donde cuestionaban precisamente la validez de los comicios, tanto de integrantes de ayuntamientos como de diputados. Es el tribunal el que en ese local, el que en un primer momento va a solventar estas impugnaciones, va a emitir las resoluciones que correspondan y a nosotros nos llegan las impugnaciones como por vía ya del juicio de revisión constitucional. Ahí es donde tendremos oportunidad de pronunciarnos acerca de todos esos motivos de invalidez que están haciendo valer los actores electorales. Desde luego hay cuestiones que pues estaremos al pendiente, pues sobre todo por ver qué está resolviendo el tribunal, cómo se está impugnando y en su momento pues tendremos la oportunidad de darle una solución a esos
con tus Adín, cuestionamientos. nos faltan 2 minutitos para cerrar el programa, que te agradezco mucho, como siempre, que vengas y que nos orientes y que nos platiques, que nos expliques de cómo han estado trabajando ustedes ahí en la Sala Regional Jalapa. Sobre la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, te quisiera preguntar tu opinión. ¿Tienen que cambiar las cosas? Mira, por una simple cuestión cronológica es fundamental el cambio. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996. En aquel entonces, las normas electorales obedecían a una realidad de prácticamente 20 años atrás. En estos momentos hemos tenido reformas importantes, la manera de celebrar las elecciones, de desarrollar las elecciones, de impugnar, ha cambiado. Por eso es que sí se necesita ajustar esta ley adjetiva, la ley procesal, a las nuevas realidades, a las nuevas normas, ajustar plazos. Hay muchos aspectos que desde luego se pueden conciliar. Simplemente no podemos estar utilizando una carretera de hace 20 años utilizando un Ferrari 2009, 2015 o un coche del año. Sí necesitaríamos que este vehículo pueda estar en condiciones óptimas en una autopista que le permita transitar con toda la tecnología que tiene hoy en día. Muy bien. Adín, muchas gracias por haber platicado con nosotros aquí en Justicia Electoral. Al contrario, Lupita, para mí fue un placer. Gracias. Muy amable. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. En nombre de todos mis compañeros del Tribunal Electoral, le doy las gracias y le deseo que la pase muy bien.